Ok, pues esto sería nuestra clase 10 y vamos a seguir con esto de la redacción. ¿Sale? Bueno, entre las actividades que estaban pendientes, pues ya saben, aplicar proceso de lectura. Esta vez fueron 2 hojitas nada más, fue muy poquito muy cortito el material. Y les pedí que elaboraran un cuadro sinóptico. Vamos a irle variando para que vayan practicando los diferentes tipos de organizadores, por lo menos los más conocidos, ¿va? Entonces, esto ya está hecho. Recuerden que estamos practicando diferentes competencias, las 4 habilidades de la lengua que mencionábamos al inicio. En este caso, bueno, aquí estamos practicando la lectura. Y ahorita, de la clase anterior hacia acá, estamos practicando la escritura. ¿Ok? En la clase 8, que comenzamos a ver lo de relato, practicamos el escuchar, los que hicieron el relato a partir del audio de Juan Salvador Gaviota, y a partir de la lectura, los que hicieron el relato acerca de la pandemia en México. Y también en este caso, en esta clase 10, con el párrafo, con el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a seguir practicando esa habilidad de la lectura. Ok, pero recuerden que nos estamos enfocando ya en la escritura. La lectura se va a volver un elemento complementario. ¿Vale? Ok, clase 9, el párrafo. Vamos a recordar qué fue lo que vimos. Fue una clase muy pequeñita y espero que la de hoy también sea cortita. Ok, vimos qué era el párrafo, definimos qué era el párrafo y decíamos que era la unidad mínima en que puede dividirse un texto y que los párrafos los podemos distinguir visualmente. ¿Sale? Aún sin saber que son párrafos, esos bloques de información, pues los podemos distinguir de manera visual, de manera rápida. Ok, vemos también la estructura del párrafo, cómo está formado, y vemos que cada párrafo va a estar formado por oraciones, oraciones principales y oraciones secundarias. Recuerden que en el propedéutico, justamente fue uno de los temas que vimos. Como estrategias de lectura, la identificación de ideas principales e ideas secundarias. Ideas principales es lo que subrayamos cuando estamos leyendo un texto, lo esencial, la información esencial. Y las ideas secundarias es información complementaria. Nos sirve para reforzar o para ampliar la idea principal. Ok, entonces un párrafo va a estar formado por ideas principales, pero también por ideas secundarias, mejor conocidas como oraciones. Y cada una de ellas va a estar separada por signos de puntuación. Puede ser un signo de puntuación que implica una pausa simple, como sería la coma o el punto y coma, o una pausa más, más grande, como sería el punto y seguido. ¿Sabes? Entonces, punto y seguido, punto y seguido, punto y coma son los 3 signos de puntuación que nos sirven para separar oraciones. Ok, y bueno, justamente podemos ver en pantalla cómo esos bloquecitos de ideas es lo que llamamos párrafos. ¿Vale? Otra cosa que vimos en la clase 9, la clase grabada, fueron las características que debe tener un párrafo. Hablábamos de características externas, que las características externas, o también llamadas de forma, son las que justamente, como su nombre lo indica, son externas, son visibles a simple vista, son muy superficiales, ¿ok? Como características externas, bueno, aparte de ver los bloques que se forman como tal de oraciones, vemos que un párrafo va a estar iniciando siempre, siempre de lo siempre, con una mayúscula inicial. Y que siempre va a darse por concluido cuando termina con un punto y aparte. Punto y aparte que veíamos que también
hay ciertos signos de puntuación que pueden hacer las veces del punto y aparte, o la función del punto y aparte, y marcar el límite o la conclusión de un párrafo. Esos signos de puntuación pueden ser los 2 puntos y aparte, los 3 puntos suspensivos o los signos de entonación, como serían exclamación e interrogación, que ya traen su propio punto incluido. ¿Sale? Entonces, pudieran terminar, lo más usual es que un párrafo concluya con un punto y aparte, pero también puede ser que sea sustituido por cualquiera de estos 4 signos de puntuación que acabo de mencionar. Ok, otro elemento a mencionar como característica externa, característica que podemos ver a simple vista, es el tamaño de un párrafo. ¿De qué tamaño debe ser un párrafo? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño debe ser un párrafo? En realidad no hay una métrica definida, es decir, no hay alguien que nos diga un párrafo debe ser de 4 líneas exactamente. No, pero sí hay un promedio. Lo importante cuando nosotros construimos párrafos, es decir, cuando estamos redactando, lo que tenemos que tomar en cuenta, les he mencionado muchas veces, es que no escribimos para nosotros, escribimos para que nos lean los demás. Luego entonces tenemos que hacer que la lectura sea armónica, que sea fácil, que no se vuelva cansada a la vista. ¿Cómo se vuelve cansada a la vista? Cuando hacemos párrafos muy cortos o párrafos muy grandes. Perdón, creo que no he prendido mi cámara. Lo olvidé. Y creo que de todas maneras no me veo, ¿verdad? ¿Me ven? Yo no la veo. Yo tampoco, maestra. Ok, bueno. A ver si en un ratito se funciona esto, se compone. Ok, entonces les decía, los párrafos o la lectura se vuelve muy cansada cuando tenemos párrafos muy cortitos o muy largos. Y los alumnos justamente tienden a irse a estos extremos. Hacen párrafos muy cortitos, pero demasiado cortitos, que llegan casi a un renglón y medio, o lo que les digo yo, unipárrafos, que ya lo pude ver en el relato. A pesar de que les dije que una de las características que debía tener su relato era que debíamos estructurarlo en párrafos, hubo quienes iniciaron su escritura y no terminaron hasta que finalizó el texto. Eso es a lo que yo le llamo unipárrafo. Uni significa un párrafo. Uno. Muchos. Un párrafo. Uno, párrafo, pues párrafo, un solo párrafo. Y eso está mal. Está mal en cuestiones de regla de redacción y está mal en cuestiones de que nos complica la lectura a quienes estamos leyendo su texto. Por eso, por ejemplo, los textos infantiles ven que traen más dibujitos que letras. ¿Lo han notado? Es justamente por eso, porque como estamos introduciendo a los niños a la lectura, pues entonces tenemos que facilitárselas. Si no, lo que crearíamos sería una aversión por leer. Entonces, por eso es que trae tantos muñequitos un texto infantil y pocas letras y muy grandes. En el caso de nosotros, cuando no estamos muy familiarizados con la lectura, tendemos a que nos resulten cansados o aburridos los textos que traen puras letras. Y ustedes quisieran que trajeran dibujitos. ¿Por qué? Porque no están familiarizados con la lectura. Ahora imagínense si estos textos que tuvieran que leer fueran de un solo párrafo o que solo fueron ideas cortas. No sé si les ha tocado ver, por ejemplo, el WhatsApp, el mejor ejemplo. Sus amigos les mandan algún mensaje, pero son de esos que casi nos dan la información a cuentagotas, idea por idea, frase por frase. Y es así como desesperante decir, a ver, bueno, ya suéltalo todo. Ya, dímelo todo. ¿Ok? Entonces, bueno, porque les decía, tendemos a irnos a estos extremos. Ok, ¿qué marca la normatividad APA? Normatividad APA fue un tema que también vimos en el propedéutico, que es el organismo que se encarga de regular
todo esto de los trabajos escritos. ¿Qué marcan ellos? Bueno, marcan que un párrafo, para que se considere de tamaño idóneo, tendría que tener mínimo 5 renglones y máximo 12. Sería el estándar, el tamaño estándar de un párrafo. Pero para ustedes, en trabajos escolares, ustedes que están empezando con la redacción, los párrafos tienen que ser entre 5 y 7 líneas. 5 a 7 renglones. No menos, no más. ¿Sale? No todos los párrafos van a tener esta misma extensión. A veces van variando. A lo mejor nos podrían salir, digamos, 6, algunos de 6, algunos de 8, pero el promedio tendrá que ser de 5 a 7 líneas para ustedes. ¿Sale? Trabajos académicos de 5 a 7 líneas. El 12 es para quienes ya están familiarizados con esto de la redacción. Ok, estas son características externas, características de forma. Las podemos detectar a simple vista. En algunos casos también se considera sangría. La sangría es ese espacio que damos antes de comenzar el primer renglón. En el caso de nosotros no lo vamos a aplicar. Y además la sangría va a depender de lo que marque la normatividad APA en ese momento. La normatividad APA va cambiando año con año, ¿sale? Pero para nosotros, repito, que no estamos familiarizados con la redacción, no vamos a utilizar sangría y nuestro tamaño de párrafos va a ser de 5 a 7 renglones, ¿sale? Y lo demás, bueno, pues sí se mantiene la mayúscula inicial, el terminarlos con punto y aparte cada párrafo o con su equivalente de signos de puntuación. Características internas. Las características internas o de contenido, esas no las vemos, no las podemos identificar hasta que estamos leyendo como tal. Ok, las características de un párrafo son equivalentes a las características las características o las propiedades textuales que debe cubrir todo texto escrito. Y esas propiedades textuales son unidad, cohesión y coherencia. Unidad. No sé si han visto, por ejemplo, que siempre que les hacen algún examen de admisión y hay comprensión lectora, les piden identificar el tema o la idea general. Eso es lo que llamamos unidad. Todo el resto de la información contenida en ese texto va a girar en torno a ese tema. Entonces, a esto se refiere la unidad. La cohesión. Todas las ideas, tanto principales como secundarias, van a estar conectadas entre sí. Cohesión significa unión. Entonces, bueno, todas las ideas principales, que son los elementos que conforman un párrafo, tienen que estar enlazadas. Tienen que estar relacionadas entre sí. ¿Relacionadas en cuanto a qué? En cuanto a la información que están manejando. Y allí, bueno, es un sinfín de cosas en cadena que ya tendrían que manejar, que ahorita, o más bien en el nivel en el que estamos, no nos podemos regresar. Pero ya para estos niveles escolares en que nos encontramos, ustedes ya deberían saber cuándo se utiliza una coma, cuándo un punto y coma, y cuándo un punto y seguido, por ejemplo. Ok. Dependiendo el tipo de relación que existe entre las ideas, es el signo de puntuación que vamos a utilizar. Y marca, vuelvo a repetir, la relación entre ideas. Ok, y la coherencia. La coherencia significa que un texto debe tener sentido lógico. ¿Qué le da el sentido lógico? Pues muchas cosas. Una puede ser el orden en que vamos colocando las oraciones, y otro también se lo marcan los signos de puntuación. No los puse aquí, creí que sí, pero bueno. Los signos de puntuación también es lo que le da coherencia a un texto. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la expresión oral a lo mejor es más fácil cuando nos comunicamos, porque la entonación que utilizamos y el lenguaje paraverbal
que serían los movimientos que hacemos cuando hablamos. Todo eso nos da cierta información. Pero cuando estamos, es más, hacemos también las pausas necesarias cuando hablamos. Pero cuando estamos escribiendo, si no nos apoyamos en los signos de puntuación que harían las veces de las pausas en la expresión oral, y si no nos apoyamos en el orden de las ideas, etcétera, pues realmente no habría una comprensión, no habría una lógica en lo que escribimos. ¿Sale? Entonces, bueno, esos tres elementos forman parte de las características internas de un párrafo: unidad, cohesión y coherencia, que son conocidas también como propiedades textuales. Y como el párrafo forma parte del texto, pues por eso debe cumplir también con estas características. Ok, tipos de párrafos. Vimos dos tipos de párrafos o dos criterios de clasificación. El primero, vimos que los párrafos pueden clasificarse por su ubicación, es decir, dónde están localizados dentro del texto, y de acuerdo a dónde están localizados va a ser la función que van a desempeñar. Y tenemos párrafos introductorios, de transición, de desarrollo y de cierre. Obviamente los párrafos introductorios van a estar al inicio, lo mismo que los de cierre van a estar al final. Y en el medio del sándwich, vamos a encontrar los de transición y los de desarrollo. Bueno, su nombre nos dice de manera implícita cuál es la función que están desempeñando. Introductorios nos introducen al tema y por eso están al inicio. Los de desarrollo amplían la información, por eso están en medio. Y los de cierre, pues justamente su función es cerrar o concluir el tema que se esté tratando. Y los de transición son el puente que nos permite transitar entre diferentes subtemas que se van a manejar dentro de un mismo tema. Ok. Y el otro criterio de clasificación sería la forma de redacción, que fue el tema justamente que vimos la clase antepasada. Las formas del discurso o los prototipos textuales. Recuerden que el discurso es el mensaje. Y como estamos hablando de redacción, o nos estamos centrando en la redacción, pues justamente por eso sería el discurso lo íbamos a entender como la forma de redacción. Y habíamos hablado que había 5 formas de redacción: la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación. ¿Sale? Y eso es lo que vimos en la clase 9. Ese es el resumen de la clase 9. Ahora vamos a los ejercicios. Ok. Vamos a trabajar sobre el mismo relato que ya tenemos. Algunos trabajaron el relato de Juan Salvador Gaviota y otros el de la pandemia en México. ¿Sale? Ese relato ya está. Pero la mayoría de sus relatos, digo, todavía no los he calificado, nada más le he hecho siempre como que un ojito de rápido. Y me percaté que la mayoría de los relatos no cumplen con las características que les pedí. No manejan signos de puntuación, muchos de ustedes, se siguen de corridito y no hacen ninguna pausa. Hay otros que no estructuraron en párrafos como se los pedí y justamente hicieron lo que no se debe de hacer. Comenzaron a escribir y no terminaron hasta que terminó su hoja. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es recuperar ese relato y lo vamos a reescribir. ¿Sale? Recuerden que en ese relato ya habíamos aplicado, esto ya no lo voy a revisar, porque esto forma parte de la actividad anterior. El que tuviera situación inicial, desarrollo, desenlace. Ok, eso fue como parte del relato. Ahorita lo que voy a revisar en esta nueva actividad que van a subir es la redacción. ¿Sale? No el contenido, el relato como tal, sino la redacción, el cómo están escribiendo. Ok, entonces, bueno, esta actividad ya está, solamente la vamos a recuperar. Ok. Entonces, vamos a reescribir, pero ahora respetando
todo lo que vimos en la clase 9 de el párrafo. Y vamos a aplicar justamente las características internas. Vamos a tratar de revisar, bueno, no vamos a tratar, vamos a revisar y tratar de reescribir partiendo de estas tres características. Todo lo que, en el caso de los que hicieron el relato de Juan Salvador Gaviota, todo lo que mencionen en su relato tiene que estar relacionado o tiene que hablar de Juan Salvador Gaviota. ¿Sale? No pueden meter otra cosa. Ahí estamos hablando de unidad. Todo gira en torno a un mismo tema. ¿Ok? Luego, la cohesión. Recuerden, cada texto está compuesto de ideas principales e ideas secundarias. ¿Cómo vamos a enlazar una idea con otra? Pues por medio de los signos de puntuación. Vamos a aplicar signos de puntuación de diferentes. No sé si se alcanza a ver en pantalla, pero el texto que tengo yo ahí, que por cierto no es de Juan Salvador Gaviota, de Juan Salvador Gaviota solamente puse el título. A veces reciclo imágenes para tardarme menos a la hora de preparar la clase. Entonces, pero espero que se alcance a notar que apliqué diferentes signos de puntuación. Por ejemplo, en el primer párrafo tenemos 1, 2, 3 oraciones. Y ambas están unidas o separadas, como lo quieran ver, por diferentes signos de puntuación. Tenemos punto y seguido, tenemos coma y tenemos punto y aparte que nos marca la conclusión del párrafo. Y vean que en todos mis párrafos inicié con mayúscula y no puse sangría. En este caso, mis párrafos son más cortitos. Algunos. Tenemos un párrafo de 4 líneas, 2 párrafos de 4 líneas. Pero los otros sí son de 5 líneas. ¿Sale? Entonces vamos a tratar. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho separación de párrafos? Esto se vería todo de corrido. Y para quien lo leyera, de entrada diría, quítame eso. Ya me cansé y todavía no he empezado a leer. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, vamos a aplicar estas características internas. Y recuerden, los signos de puntuación es lo que nos ayuda a dar cohesión. Coherencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de que su relato lo iban a narrar en orden cronológico? Y vamos a comenzar con el hecho más antiguo y vamos a terminar con el último. Eso también da coherencia a nuestro texto. El hecho de que yo utilice las palabras correctas también, la semántica, que utilice las palabras correctas también le da coherencia a mi texto. ¿Sí? Lo mismo que los signos de puntuación, etcétera. Entonces vamos a corregir, digamos que vamos a reescribir corrigiendo lo que hicimos mal en nuestro relato. Lo que hicimos más en cuestiones de redacción, porque repito, ya no voy a revisar contenido, solamente redacción. ¿Sale? Entonces, ortografía también es importante. El uso de grafías, el uso de acentos. Recuerden que un acento puede hacer la diferencia entre un significado y otro. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Por mi parte, no, maestra. A ver, vi una manita levantada. Sí, maestra, soy yo. Ajá. Mi pregunta es que cuando vayamos a entregar la tarea del relato ya corregido, ¿también le tenemos que entregar el proceso de lectura o ya no? Van a ver, siempre me hacen preguntas como, maestra, ¿tenemos que entregar el proceso de lectura? Maestra, ¿tenemos que entregar el borrador? Maestra, ¿tenemos que entregar? Y mi respuesta es siempre, para los que me preguntan, lean su hoja de instrucciones. ¿Por qué no les respondo directamente? Sería más fácil que yo les dijera si se entrega o no se entrega. Pero recuerden que los estoy forzando a que lean. Y por eso están las hojas de instrucción. ¿Sale? Entonces no me lo tomen a mal el hecho de que no les responda directamente, pero quiero forzarlos a que lean. Porque de otra manera van a decir, pues ¿para qué leo la hoja de instrucciones si ya sé lo que tengo que hacer?
Entonces, no, yo doy información muy general cuando explico la clase y parto del hecho de que para eso está la hoja de instrucciones que los lleva paso a paso en lo que tienen que hacer y lo que no van a entregar esta vez. ¿Ok? Entonces, lean por favor la hoja de instrucciones, ¿va? Que por cierto ya están publicadas. Ok, recuerden que otra de las condiciones o de las características que les pedí en el relato que entregaron la semana pasada es que debía estar escrito a mano. ¿Por qué a mano? Pues ya les había dicho. Una, porque quiero ver su caligrafía, cómo escriben. Y la tecnología, yo estoy a favor de la tecnología en muchas cosas, pero en otras no tanto. A favor, bueno, pues nos ha venido a facilitar la vida de una manera impresionante. Pero ese facilitar ha traído consecuencias negativas, como por ejemplo, las faltas de ortografía, los problemas de ortografía. Antes, generaciones anteriores, no teníamos tantas faltas de ortografía como hoy en día. ¿Y eso a qué se debe? Pues justamente a la llegada de procesadores de texto que nos facilitan la vida y que nos dicen dónde está mal escrita una palabra. Por ejemplo, Word les subraya con color rojo palabras que están mal escritas, las que alcanza a detectar, porque hay otras que están mal escritas, pero no las marca. Les marca con azul los errores de redacción. Es decir, cuando teníamos que poner una coma y no la ponemos. Cuando tenía que llevar un acento también, que es cuestiones de ortografía y de redacción al mismo tiempo, y debemos ponerlo y no lo ponemos, entonces también nos lo marca. Cuando estamos utilizando inapropiadamente una palabra. Inapropiadamente me refiero a que tendríamos que buscar otra palabra diferente a la que estamos poniendo. Nos lo marca con azul. Entonces, una serie de cosas que han venido a facilitarnos la vida, pero que ha hecho flojos a las personas, las ha vuelto flojas. Y entonces, ¿para qué vamos a evitarnos la fatiga si Word puede hacer eso por nosotros? También el uso de tantos procesadores de textos ha hecho que escribamos menos. E incluso los teléfonos y todo, cuando mandamos mensaje, tenemos la opción de escribirlo nosotros o de dictarle y que él lo escriba, ¿no? Entonces, todo eso ha generado problemas. Entonces, por eso se los pedí a mano, porque quiero ver su caligrafía, su letra, quiero ver cómo escriben, y quiero ver también su ortografía, sin ayudas del autocorrector, de los procesadores de texto. ¿Sale? Entonces, bueno, tiene que ser a mano. Y vamos a respetar también características externas. En la primera parte, características internas, vimos la redacción como tal. Ahorita vamos a ver el formato con las características externas. Van a verificar que efectivamente todos sus párrafos sean de entre 5 y 7 líneas. ¿Sale? Máximo 7, 5 a 7 líneas. ¿Habrá alguno que le salga de 4 como a mí? Pudiera ser, pero alguno. Alguno que le salga de 8, pudiera ser, pero alguno. En promedio, todos tienen que tener entre 5 y 7 renglones. Van a verificar que todos concluyan con un punto y aparte o su equivalente. 2 puntos y aparte, puntos suspensivos, signo de interrogación o signo de exclamación. Cualquiera de esos para concluir un párrafo. Y en este caso decíamos, no vamos a utilizar sangría. No va a llevar imágenes, eso no sé si se los comenté de manera oral la vez pasada, pero sí estaba en su hoja de instrucciones, que no tenía que llevar imágenes, porque quiero que sea una cuartilla, quedamos que era una cuartilla, la extensión del texto, una cuartilla sin que le metamos imágenes, porque eso disminuye lo que estamos escribiendo. La extensión, disminuye la extensión. Y muchos de ustedes tienden a poner imágenes, a ilustrar el texto, por 2 cosas. Uno, porque se ve muy desangelado, puras letras, vamos a ponerle un muñequito. No, ustedes ya están en una etapa formal,
Ya ni es para adornar el texto con colorcitos, con márgenes de florecita. No, ya es todo formal. La letra también debe ser siempre negra. Una escritura formal maneja escritura en tinta negra. ¿Sale? Entonces, ya olvídense de que, ay, voy a poner la primera letra, la voy a poner en rojo para que se vea bonito. No, no hay razón de. Entonces, en la escritura formal ya no se utilizan colorcitos, ni adornos, ni nada. Las imágenes que se colocan es porque tienen alguna función dentro del texto. Y en el caso de nosotros, como no van a cubrir ninguna función, entonces no vamos a colocar imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar todo esto. ¿Cuántos párrafos van a salir? No lo sé, pero quiero que haya párrafos, que su texto esté dividido en párrafos, como habíamos quedado desde la vez pasada. ¿Ok? Y bueno, ok. Decíamos, vamos a reescribir el relato que el que hayan entregado, ya sea el de la pandemia en México o el de Juan Salvador Gaviota. ¿Sale? Sucedió justo lo que yo me esperaba. Justo, y les digo, no lo hagan. Y creo que voy a tener que utilizar psicología inversa. Ahora les voy a tener que decir, háganlo para que no lo hagan. Ok. ¿Se acuerdan que les pregunté quiénes habían leído la novela? Déjenme, me paso al panel para verlos. Porque si no, siento que no les estoy hablando a ustedes. ¿Se acuerdan que les pregunté quiénes habían leído la novela de Juan Salvador Gaviota? Porque era una novela. Y no recuerdo en este grupo si levantaron manita. Pero hay quienes se creen muy listos, y yo no digo que no sean listos, sí son muy listos, pero en ocasiones el creerse tan listos les genera problemas. ¿A qué voy con esto? Ok, el audio que ustedes escucharon fue un relato de la novela, y al ser un relato es una versión abreviada, no trae todos los personajes ni desarrolla toda la historia de la novela. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué lo noté? En el formulario de Juan Salvador Gaviota, a ustedes no se los hice, a otros grupos sí. Porque la condición era que hubieran escuchado el texto, el audio, para poder hacer el relato. Y entonces sucedió que en el cuestionario que llenaron los grupos del viernes, empezaron a sacar que a Rafael Gaviota y que una serie de personajes que en el audio no se mencionan. Una serie de escenas que en el audio no se menciona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una, o leyeron la novela y dijeron, si ya la leí, ¿para qué escucho el audio? O dos, que es lo que yo creo que pasó, se fueron a internet a buscar un relato de Juan Salvador Gaviota y les apareció una reseña de la novela. Y ahí es donde me los caché en la trampa. Entonces, quiero que me digan, recuerden, trampa es 0. Ya, ahí ya terminó todo. Perdieron todo lo que habían ganado y todo lo que estaba en promesa de ser ganado. Quiero que me digan ahorita honestamente quiénes recurrieron a una tarea, una reseña, un lo que sea que estaba en internet. Tal vez todavía haya un chance, si son honestos, se arrepienten y dicen yo lo copié. Y tal vez les puedo dar una alternativa. Pero si se esperan hasta que revise, ahí ya se acabó todo. Ya valió, como dicen ustedes. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno. Pensando en que de veras nadie hubiese caído en esa tentación, que es muy fácil caer. Los que no entregaron actividad la semana pasada, no entregaron relato ni de Juan Salvador Gaviota ni de la pandemia, tenemos otra opción, que va a haber opción 1, como siempre, opción 1, el trabajo de clase pues va a ser el relato que entregaron la vez pasada. Opción 2, los que no se conectaron hoy a clase y los que no entregaron su actividad o los que entreguen fuera del plazo van a hacer la opción 2,
¿Qué es la opción 2? Bueno, en la opción 2 van a tener que leer un pequeño texto, que es la trágica vida de Nim Chimpsky, el chimpancé más humano que existió. ¿Sale? Habrá que leerlo y después hacer un relato sobre ese texto escrito. ¿Sale? Repito, esta opción es solamente para quienes no entregaron relato la semana pasada, o quienes no se conectaron hoy a clase, o quienes sí se conectaron hoy a clase, pero entreguen fuera del plazo acordado. ¿Ok? Entonces, bueno, vean, tenemos opción 1, su hoja de instrucciones que les digo siempre. Aquí está opción 1 y opción 2, hoja de instrucciones. A la opción 1 nunca le pongo nada de opción 1, digamos. A la que le marco es a la opción 2. Y le pongo la imagen relacionada con el texto que vamos a trabajar. En este caso, la opción 1 trae la imagen de Juan Salvador Gaviota y las instrucciones dicen que vas a reescribir tu relato de Juan Salvador Gaviota. Porque olvidé ponerle también el de la pandemia en México. Pero ahorita lo estoy diciendo que van a ser cualquiera de las dos opciones de la pandemia en México de Juan Salvador Gaviota se va a considerar como opción 1. Y la opción 2 va a ser la de Nim Chimpsky. ¿Sale? Ok, sigamos pues. Entonces, esta sería la opción 2. ¿Va? Ahí tendrían que escribir su relato primero. Es decir, tendrían que hacer un 2 en 1, aunque solamente sirva para evaluarles una actividad. Tendrían que escribir su relato y después aplicar todo lo que estuvimos viendo del párrafo. ¿Ok? Entonces, tenemos dos opciones. Opción 1, Juan Salvador Gaviota y la pandemia en México. Y opción 2, Nim Chimpsky. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Sigo? Sí, Ok. A ver, sí, mande. no sé si también aplica, bueno, es que yo hice el relato como usted nos dijo con las palabras que comentamos entre todos, pero quería estructurarlo más. Entonces yo no me fui a internet a buscar lo del relato de la gaviota, más en el audio sí hacía algunas redacciones para poder complementar mi relato y quedara más estructurado. A ver, el relato en sí no lo construimos en clase. Mencionamos solamente algunos puntos que podían contenerse como ejes temáticos, por así llamarle, que irían en la introducción o en la situación inicial, en el desarrollo y en la conclusión o cierre. Ajá. Pero en sí, ustedes tenían que construir el relato basado en el audio. Donde ya estaríamos en problemas es donde se basaron en la novela como tal. Entonces, si no te basaste en la novela, no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, ahí no hay problema. De hecho, para eso era el audio, para que se basaran en él. Yo solamente les ayudé diciéndoles, a ver, pudiera contener esto cada apartado. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Problema tienen los tramposos, volvemos a lo mismo de siempre. Y, pues, para su mala suerte, yo escuché tanto el audio y leí la novela. Las dos opciones, para saber justamente si me mienten o no me mienten. Pues como maestra lo tengo que hacer. ¿Están de acuerdo? Tengo que tomar precaución. Ok, opción 1 entonces. Su hoja de instrucciones hay que descargar. Ya está publicada en Classroom. Otra pregunta que me hacen siempre, o que me hacen muy recurrente es, maestra, ¿ya subió actividades a Schoology? Y la respuesta es no. La actividad la publico el día que tenemos clases en Meet, o sea, los miércoles. Si ustedes se meten el lunes o el martes, no van a encontrar nada. Si se meten el viernes o el fin de semana, no van a encontrar nada. Solamente la actividad aparece, la carpeta, en este caso de la semana 6, me parece, aparece justamente hoy y se desaparece mañana, que es cuando entregan o cuando vence el plazo para los que hacen la opción 2. ¿Sale?
Entonces, bueno, aquí ya está publicada la clase 10 en Classroom, donde está justamente actividad 9, opción 1, actividad 9, opción 2. Cada quien descargará su hoja de instrucciones de acuerdo a la opción que le toque realizar. ¿Ok? Entonces, o el tiempo que se quiera tomar. Ok, ¿qué me van a entregar? Recuerden, lo doy de manera muy general. Hay que leer su hoja de instrucciones para ver detalles. Ok, proceso de lectura. La vez pasada no les pedí proceso de lectura. Lo hicieron, pero no lo tenían que entregar. A veces se los pediré, a veces no. En esta ocasión sí se los voy a pedir. Entonces vamos a tomar fotito de las 4 páginas que integraban ese proceso de lectura del párrafo, máximo 2 fotos por diapositiva y tomamos evidencia fotográfica. Y cuando digo 2 fotos por diapositiva, me refiero a que utilicen el espacio total de la diapositiva. No me sirve de nada que metan una sola imagen si la van a meter tamaño mini. Recuerden, volvemos a lo mismo, las tareas son para que yo las vea. Entonces piensen en cómo las va a ver la maestra. ¿Las podrá revisar bien? O la imagen, si la amplía, como la puse tan pequeñita, si la amplía, se va a distorsionar y ya no va a poder ver nada. Entonces, pregúntense eso cuando elaboren su evidencia fotográfica. ¿Sale? Entonces, máximo 2 fotos por diapositiva y que ocupen el espacio total. ¿Sale? Entonces, luego, ya que tenemos reescrito nuestro relato, ya con todas las correcciones que mencionamos, que teníamos que hacer de acuerdo a lo que vimos de párrafo, entonces también tomamos foto de esto. ¿Sale? La opción 2, bueno, pues ya saben, otra vez también descargamos nuestra hoja de instrucciones y demás. Ok, el ejercicio de clase, ¿cuándo se entrega? Se entrega hoy a las 11:59 de la noche. Entre las cosas que estuve tomando en cuenta, les digo, yo también hice un balance de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado. Y también escucho sus observaciones. Entonces algunos decían, nos vemos muy presionados por el tiempo. Ok, van a tener hasta las 11:59 de hoy para que no se presionen. Solamente es corregir porque el relato ya está hecho en sí. Solamente es corrección. Entonces creo yo que es tiempo más que sobrado para entregar la actividad. Cuando les doy menos tiempo es por ustedes mismos, porque si no, lo dejan hasta el último y empieza el copiadero. Entonces casi los hago para protegerlos, pero bueno, en fin. Va a vencer hoy a las 11:59. ¿Algún problema con el tiempo? ¿Será suficiente? Sí, Miss. Ok, yo creo que sí. Sí, maestra. Volvemos a lo mismo, no creo que les quite mucho el corregir, pero por la evidencia fotográfica para que la hagan con calma. ¿De acuerdo? Ok. Entonces la opción 1, vence hoy a las 11:59. Recuerden, la opción 1, repito, es para los que entregaron la actividad la semana pasada, ya sea Juan Salvador Gaviota o la pandemia, les correspondería hoy opción 1. Cada uno va a trabajar sobre su relato. Y los que entraron a la clase de hoy. Somos 43 conectados, contándome a mí por 2 o por 3. Entonces, que sí que somos 40, nos faltaron como 15. Esos 15, aunque hayan entregado la semana pasada, tendrán que entregar la opción 2. ¿Sale? Y la opción 2 pensé mañana jueves a las 11:59 de la noche. ¿Por qué? Porque tienen que ver la clase grabada, porque tienen que ponerse a leer el texto, tienen que construir nuevamente su relato y tienen que ajustarlo a las características que marcamos ahorita. Ok, pasamos a asistencia y bueno, antes de la asistencia vayan prendiendo sus cámaras. En lo que les digo, esta vez les publiqué un formulario de información general, está publicado en los materiales de la clase 9. Sí. Estaba el material, el juego 6, y estaba un formulario. ¿Sale? Ese formulario es justamente para sacar la información que necesito
de las fechas de cumpleaños y otra información que me están pidiendo de asesorías. Hay mucho trabajo administrativo que nos piden y que ustedes no ven. Y entre eso nos preguntan, a ver, ¿has asesorado niños? ¿Cuántos niños? ¿Cómo se llaman? ¿Cuándo los asesoraste? ¿Sobre qué tema? ¿Solucionaste su problema o no lo solucionaste? ¿El niño que atendiste es hombre o mujer? Quiero estadísticas. Porcentaje de niños atendidos, porcentaje de niñas atendidas, porcentaje de tema que generó más consultas en asesoría. O sea, una serie de cosas que digo, a mí me gusta dar clase, pero lo administrativo me desespera. Entonces, bueno, ok, hasta aquí, ¿preguntas? Miss, ¿eso todos los maestros lo tienen o nada más los maestros que tienen asesorías? Todos los maestros tenemos que dar asesorías, todos. Uh-huh. Tenemos marcados horarios para clase y horarios para asesorías. Entonces todos debieran dar. ¿Cómo? Pues cada quien se las ingeniará. En mi caso, yo les destino, porque se me hace más fácil, les destino 1 hora en la tarde. Entonces, pero todos debieran darles. No sé de qué manera, pero todos tienen la obligación de dar asesorías. Sí, ¿Vale? profesora. Y otra cosa, Ok, mande. ¿cómo se dan cuenta que los maestros dieron clase? Es que ahí es todo un rollo que no me gustaría meterme. Ok. Ajá, pero yo creo que el elemento más importante son ustedes. El que manden, por ejemplo, una notificación a servicios docentes de decir, no estamos teniendo la clase X. La clase de manualidades, por decirlo. Porque efectivamente, como no existe el personal suficiente como para que nos estuviera supervisando de, a ver, ¿te conectaste? ¿No te conectaste? ¿Te conectaste la hora completa? ¿Te conectaste 5 minutos? ¿Te conectaste una vez al mes? ¿Sí me explico? Sí, entonces no hay quien supervise como tal. Parten del hecho de creernos que todos estamos dando clase, aunque algunos no estén dando clase como tal. Nada más de, bueno, me contactan si hay dudas, ahí está el material, revísenlo. Entonces, pero bueno, ustedes son quienes pueden y deben exigir que se les estén dando clases. ¿Sale? Sí. Ok, bueno, entonces vamos para la fotito de grupo. Si hay más dudas, bueno, pues mientras tomamos la foto, me preguntan lo que me tengan que preguntar. Déjenme, ya voy a detener la grabación. Bueno, no, sí, la voy a detener.